Muy buenas noches, Guatemala. Mi nombre es Luis Alberto Lima. Bienvenidos a un nuevo episodio de Factor Seguridad. Hoy tenemos con nosotros al licenciado Norman Ruano. Él es criminólogo y criminalista. Es licenciado en Criminología y Política Criminal, perdón. Tiene una maestría en Derecho Constitucional y Derechos Humanos. Tiene una maestría en Criminología Aplicada. Tiene un pensum cerrado en esta. Y además tiene un pensum cerrado en doctorado en Ciencias Penales. El licenciado Ruano se ha desempeñado en varias áreas, en el Congreso de la República, en el Ministerio Público, ha dado clases en la Universidad Mariano Galvez, ha sido miembro también del sistema, de la Dirección General del Sistema Penitenciario. Entonces, hoy el tema que vamos a abordar es un tema que es un poquito complicado y sensible, pero que es parte de la coyuntura de Guatemala. Es parte de las políticas que no se han podido abordar durante los años. Lo digo yo, que he sido parte de esa situación. No lo digo con orgullo, sino lo digo porque he visto muchas cosas, al igual que LIC. Hoy vamos a ver un poco acerca de lo que es el sistema penitenciario guatemalteco y vamos a hablar acerca del libro de LIC que se llama Infierno Penitenciario Guatemalteco, Rompiendo el Silencio. El licenciado Norman Ruano hizo este libro, hizo una radiografía muy interesante. Estaba viendo yo todo el preámbulo y la estructura del libro y tiene capítulos bien interesantes que hablan sobre la situación actual del sistema penitenciario guatemalteco. Tanto él como yo hemos estado ahí, hemos transitado de diferentes formas en el mismo. Y es un tema que en Guatemala o en la seguridad pública no se aborda de una manera profunda. Es un tema que todos decimos, si yo no estoy metido en problemas, nunca me va a pasar o nunca voy a estar ahí. Y como siempre lo he dicho en otras entrevistas y en otros programas, la cárcel es un submundo, es una sociedad en una sociedad, donde hay ricos, hay pobres, hay de todos los estratos sociales, están todos los delitos habidos y por haber, están manifestados ahí. Y también es como un estado, porque tiene un territorio que es la cárcel, tiene una población que son sus reclusos y tienen unas normas o reglas del juego. Milik, es un honor para mí tenerte acá. Vamos a hablar de un tema complicado, pero a la vez que es importante y que la gente debe reflexionar al respecto, porque alguien decía por ahí, como traten a sus presos las sociedades, así es como tratarán a sus personas en libertad. Contame un poquito cómo fue que nació esta idea de generar este libro del infierno penitenciario, porque realmente es un infierno. Tiene muchas fases y muchas aristas que vamos a ir profundizando durante el programa. Contame. Muy bien, gracias por la invitación. De verdad, un gusto venir a este espacio y poder dirigirme a la población guatemalteca, a los académicos, a las distintas personas que pueden interesarse e incluso apasionarse por este tema, porque es un tema eminentemente criminológico y como profesional de la criminología, en las cárceles de Guatemala, en nuestro sistema penitenciario actual, se practica criminología pura, porque tenemos un estrecho espacio directo con las personas que se presume hayan cometido un delito o las personas que han sido condenadas por la comisión de un delito. Entonces, en una corta experiencia dentro del sistema penitenciario guatemalteco del año 2014 al 2017, pues tuve un recorrido dentro de la institución del sistema penitenciario y pues la idea de llegar al sistema penitenciario fue eso, ¿no? Profesionalizarme, conocer, experimentar sobre temas criminológicos y ahí darme cuenta de conocer lo que está en nuestras cárceles, ¿verdad? Que es, como decía usted, un mini estado, porque se tienen que organizar las personas ahí dentro. Ante esa ausencia realmente del Estado por años, el abandono que tiene este último eslabón de la justicia, que es el sistema penitenciario, y pues tuve la oportunidad de interactuar con muchas personas privadas de libertad, con muchos funcionarios penitenciarios y conocer desde afuera también y conocer desde adentro, como es el título del libro. Y el título como tal, El infierno penitenciario guatemalteco, fue 2, 3 años después de estar fuera del sistema penitenciario, en ese momento laborando ya en el Ministerio Público, encuentro una persona que estuvo privada de su libertad en uno de los centros donde estuve a cargo
y me alegré mucho de verlo en la calle, ya lejos Claro. de muchas actividades criminales o que lo podían inducir a esto. Y me dice, mire, gracias a Dios, ahora ya estoy fuera de ese infierno. Y de ahí fue la inspiración de decir, este va a ser el título para este libro. Aunque el libro lo empecé a escribir desde que estaba formando parte del mismo sistema penitenciario, relatando y anotando algunas experiencias. Eso se trata. Para los que no conocen esto del sistema penitenciario, el sistema penitenciario tiene aproximadamente 26, 27 cárceles, ¿verdad? Actualmente son 23, 23 a cargo del sistema penitenciario, y aparte están las cárceles comisarías. públicas. Sí. En ellas, como hablábamos con el COBELIC, existe una cosmovisión en cada una de sus cárceles. No es lo mismo un centro preventivo a una granja de condena, a una cárcel de máxima seguridad, y hasta cambia completamente el enfoque a esas cárceles que le llaman VIP. Al final son cárceles, es un encierro, estás bajo el dominio del Estado, ellos son los que te deben garantizar la seguridad. Y estamos hablando de este tema del sistema penitenciario, ¿por qué? Porque en las últimas semanas han habido una serie de hechos que el sistema penitenciario pues los ha sufrido. Si yo te tuviera que preguntar la situación actual del sistema penitenciario a grosso modo, ¿cómo lo ves vos desde esos tiempos que estuviste adentro del sistema, después ya pasaste al ente de investigación y ahora que seguís en la línea, pues por tu profesión del estudio criminológico, ¿cuál es la situación actual del sistema penitenciario para vos como un analista o un investigador? Correcto. El sistema penitenciario tiene una serie de problemáticas actuales que se han venido empeorando cada día, cada año. Para empezar, la población carcelaria ha aumentado. Tenemos cerca de 26,000 personas privadas de libertad en un sistema penitenciario con una infraestructura para 6,500 privados de libertad. O sea, tenemos no una sobrepoblación, porque una sobrepoblación sería 12,000. Tenemos 26,000, entonces esto se refiere a un hacinamiento de la capacidad que tiene esta infraestructura penitenciaria. Y esta es la primera problemática más grande que tiene el sistema penitenciario, porque esa sobrepoblación y hacinamiento en las diferentes cárceles no le da la oportunidad de tener un verdadero control, una verdadera administración y gestión penitenciaria al personal. Entonces, esa es la primera situación que hemos visto en decadencia, año con año, porque si hoy son 26,000, si seguimos con esta misma infraestructura para empezar y con la misma administración y gestión, quiere decir que de aquí al 2030 vamos a tener 35,000 posiblemente. Entonces esto es, cada año ha ido aumentando la población carcelaria y de acuerdo a los manejos, a los alteración del orden, motín, actividades criminales que se han venido desarrollando, nosotros podemos darnos cuenta que también la criminalidad se apodera de los centros carcelarios. Claro. Es decir, ya no es un centro de resguardo, una correccional, por decirles algo, o un medio de rehabilitación para las personas que están ahí recluidas, sino se convierte prácticamente en una escuela del crimen, porque las personas llegan a practicar otros tipos o a aprender otras modalidades criminales. Aparte de ello, pues no podemos ignorar, o es un secreto a voces, que desde las cárceles, desde los centros carcelarios, se cocina mucha actividad criminal hacia afuera. Exacto. Y obviamente de hacia afuera hacia adentro también. Entonces, esto ha aumentado. No, totalmente. No, y fíjate que, por ejemplo, lo que vos comentabas, yo lo viví desde el 2000 hasta la fecha. Pues, para nadie es secreto que yo estuve detenido preventivamente 4 años, 8 meses. Aún no he sido vencido en juicio, pero se prolongó esa prisión preventiva. Y ahí es donde uno se da cuenta de muchas deficiencias. A pesar de que las cárceles en las que yo puedo estar no son como otras que conocí en otros tiempos. Recuerdo que en el año 2000 habrían tal vez unas 10,000, 8,000 a 10,000 personas en todos los centros carcelarios. La clasificación de reos era diferente, la criminalidad o el fenómeno criminal no era tan elaborado como es ahora. Lo que decís
de que las cárceles son escuelas del crimen, definitivamente es así. Una persona puede llegar por extorsión, pero ahí se relaciona con personas que se dedican al sicariato, al robo de vehículos, al robo de cualquier cosa, y ya se hacen nuevas estructuras y empiezan a operar para afuera. Entonces, por eso en el sistema penitenciario existe una unidad de inteligencia penitenciaria, que es la que debería de estar en las requisas y en todas estas operaciones, sacando la información y procesándola para que las fuerzas de seguridad afuera puedan operar mejor, y también tratar de contener lo que está pasando a lo interno. Pero ¿qué sucede también? Y es un tema que te voy a comentar, que yo lo viví mucho, el tema de la guardia penitenciaria. Para mí la guardia penitenciaria es uno de los servidores públicos más sufridos que hay en Guatemala. Claro, están los maestros, los salubristas, la policía, la tropa del ejército, pero el guardia penitenciario, hasta el día de hoy no hay una carrera penitenciaria, todos son guardias. Esa es una. Las condiciones en las que viven son deplorables. El equipo que tienen para poder ellos salvaguardar a los centros es deficiente. La profesionalización y capacitación casi no existe. Contanos cuál ha sido tu visión, ya que estuviste a cargo de centros carcelarios. ¿Qué es lo que sucede con la guardia penitenciaria? Porque realmente es tener 26,000 reos bajo el control de 6,000 guardias. Pero esos 6,000 guardias, lo que hablábamos, 3,000 están descansando y otros están administrativos, otros tienen faltas, otros, bueno, de todo. Contaron la experiencia del guardia penitenciario. Mire, tuve la oportunidad, y la verdad que gracias a Dios tuve la oportunidad de conocer desde donde nace la institución, que fue en la Escuela de Estudios Penitenciarios. Ahí empecé porque conocí cuál fue su formación académica, cuáles son los perfiles de ingreso incluso de las personas que entran a laborar en el sistema penitenciario. Y miren, para todo profesión, para toda actividad que uno se va a dedicar, debe haber vocación. Y en realidad, si le preguntas hoy al pueblo de Guatemala quiénes quieren venir a trabajar en las cárceles del país, son muy pocas las personas que se acercan a presentar su CV y dicen, mire, yo quiero trabajar en el sistema penitenciario. En el año 2020 se lanzó una convocatoria para directores de centros profesionales que pudieran dirigir las cárceles. Necesitábamos 22 y solo llevaron 8 expedientes. De los 8 se contrataron 5 y de los 5 que empezaron al primer turno solo regresaron 2 nuevamente a trabajar. Los otros 3 ya no volvieron porque se dieron cuenta que representa una gran amenaza. Al final es mucha vulnerabilidad laborar en una institución como esa. Pero entonces, ¿por qué hablaba de la vocación? Porque cuando nosotros empezamos a reclutar aspirantes a agentes penitenciarios nos llegaba de todo. En Guatemala carece mucho de empleo, de trabajo, entonces resultaba que aparecían muchas personas que decían, bueno, aunque sea en esta institución, ingreso, no entré a la Policía Nacional Civil, aunque sea al sistema penitenciario. Y desde ahí tenemos un error porque estamos absorbiendo personas que realmente no tienen una vocación para trabajar con esto, porque teníamos maestros que podían haber estado dando clases en una escuela, pero como no hay empleo para maestros, entonces aunque sea el sistema penitenciario me voy. Y de cuidar, educar niños, nos fuimos a cuidar y proteger a adultos que posiblemente hayan cometido o que han cometido algún tipo de delito. Entonces desde ahí iniciamos mal, porque no los perfiles de ingreso, que es un tema de carrera penitenciaria también que está ausente en Guatemala. En realidad el sistema penitenciario debería tener implementada una carrera con una estructuración de puestos y salarios dignos. En marzo del 2017, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dijo que los agentes de la policía y los agentes del sistema penitenciario guatemalteco eran los más mal pagados de Latinoamérica. Imagínense ustedes. Entonces, cuando vemos esto, las condiciones deplorables en las cuales desempeñan sus labores, el equipo obsoleto, como decía, no hay un reentrenamiento, no hay una carrera, una aspiración a subir de puesto, o sí la hay, pero solo con funciones y no con un salario que les vaya a representar a ellos. Que al final el tema del salario muchos lo han utilizado como, bueno, podría disminuir la corrupción. Y no es justificable, pero sí de alguna manera pudiera ayudar a promover a las personas también a cuidar su puesto, porque algunos
se limitan a eso, ¿no? Bueno, hoy puedo estar en la dirección de un centro, pero voy a aprovechar, porque el otro mes me pueden bajar nuevamente a guardia y me voy a una garita y no voy a tener la misma oportunidad de ejercer el poder que puedo ejercer como director de centro. Entonces es interesante esto, pero creo que sí necesita una mejora. Al final es la institución, el personal que labora ahí es la institución como tal, y creo que ahí podríamos obtener mejores profesionales, mejor visión de las mismas personas que laboran dentro del sistema penitenciario, que eso es muy importante, y que ahora, por ejemplo, yo estando en el sistema penitenciario me terminé de graduar de mi licenciatura. ¿Y qué pasó? Me tuve que emigrar a otra institución que tal vez tuviera mejores aspiraciones, porque ahí, hasta el día de hoy, estuviera ahí y no tuviera mejoras salariales, claro, por ejemplo, ¿no? Entonces, todo esto deja de promover ese incentivo para las personas que laboran dentro del sistema penitenciario, y es urgente, en realidad, atender a una mejora salarial y que vaya de la mano incluso con un fortalecimiento a esas especializaciones. Como decía usted, la unidad de análisis e información penitenciaria debe ser realmente una unidad especializada, profesionalizada en temas de investigación, seguimiento y prevención, y que evite todos esos temas que se han desarrollado entre las cárceles, atentados contra los mismos funcionarios penitenciarios, contra los mismos privados de libertad, familias, etcétera, ¿verdad? Sí. Todo este tema, ¿verdad? Y así poder de alguna manera incentivar a estas personas y que vaya de la mano con un régimen disciplinario también para que el funcionario penitenciario, porque está muy propenso al tema del soborno, corrupción, claro, cohecho, etcétera, ¿no? Entonces, que ellos también sean bastante limitados en cuanto al ejercicio, y que un régimen disciplinario un poco más robusto para que el personal penitenciario no tampoco incida en caer en este tipo de ilícitos o delincuenciales también, ¿verdad? Sí, no, y definitivamente lo que estás comentando es cierto, porque digamos la escuela penitenciaria hace un gran esfuerzo con lo poco que tiene de recursos, porque considero yo que el presupuesto del sistema penitenciario está como mal organizado. Se gastan cantidades millonarias en comida para todos los presos, y siempre se ha dicho, y es una realidad, creo que los presos comen mejor que los niños en las escuelas y hasta que en los hospitales, y bueno, eso es un tema que está arraigado de hace muchos años atrás, y que es parte también de uno de los capítulos que vos hablas aquí sobre el tema de los sobornos y la corrupción. Yo siempre he dicho que la economía penitenciaria es asimétrica. Cuando digo que es asimétrica es ¿por qué? El sistema penitenciario tiene cierta cantidad de recursos, pero los internos, sumados ellos con sus recursos, son superiores. Entonces, cuando vemos lo que planteas de que damos un salario de un guardia penitenciario es un poquito arriba de lo mínimo para la responsabilidad que tienen, ¿no? Entonces es muy fácil caer en ese tipo de acciones. Digamos, necesito entrar a un celular, te pagan tu salario por entrar a un celular, o una botella de licor o drogas o lo que sea. O sea, hay tantas cosas ahí en ese ecosistema penitenciario, si le queremos llamar ahí, donde la falta de dignificación del guardia podría ser el camino para cortar un poquito todas esas redes de corrupción que hay ahí. También me recuerdo de ese tema que comentaste de las convocatorias a los directores. Yo estaba detenido en el Mariscal Zavala y llegaron dos profesionales con muy buenos currículums. Pero también había un problema, que está en la Oficina Nacional del Servicio Civil, que te pide ciertos años de experiencia en cárceles. Entonces, si no has sido guardia, ¿dónde más vas a tener experiencia de cárceles? Entonces, esa es una de las cosas que hay que cambiar, ¿no? Porque, digamos, profesionales, ingenieros, abogados, criminólogos, hubo una serie de personas que aplicaron ahí, pero y también igual, ¿verdad? Las condiciones cuando vos llegas, no solo ya el preso está con desventaja, el guardia está también con desventaja, y los directores que son civiles llegan también a ver ese sistema adverso. ¿Quién va a quererlo aguantar? Sí. ¿Ah? Ahora bien, hablando de este tema de las convocatorias y esto, en tu experiencia, ¿la ley del régimen penitenciario y su reglamento responden a la realidad actual de las cárceles en Guatemala? No, porque recordémonos que la ley del régimen penitenciario es del año 2006, entonces responde realmente a esa actualidad. El sistema penitenciario
casi 20 años después al día de hoy, es otra realidad. O sea, tenemos diversas problemáticas, el presupuesto, por ejemplo, para comenzar, ¿verdad? Entonces, ya nos dimos cuenta que el régimen progresivo, la redención de penas, es lo único que tenemos como una vía para ese sueño de libertad que tienen muchas personas privadas de libertad, que los equipos multidisciplinarios, la subdirección de rehabilitación no cumple. O sea, si es por tema de falta de personal, de presupuesto, de apertura de las autoridades penitenciarias o de la voluntad política que puede tener el gobierno de turno en cualquiera de los anteriores y por venir, no les permita a ellos trabajar realmente esos programas que les ayuden a, de alguna manera, desasignar los centros carcelarios. Pues yo siempre he dicho, hay oportunidad hoy por hoy. Entonces, de alguna manera, hay nuevos delitos que se han venido desarrollando del año 2006 hasta acá, que van a representar hasta cadena perpetua, por ejemplo, para una persona. Y el tema de lavado de dinero, que lo veníamos platicando, ¿verdad? Lavado de dinero, cumplen su condena y se quedan pagando la multa, multas exorbitantes que estando en una prisión como la de Guatemala nunca la van a pagar y la tienen que pagar con cárcel. Entonces estamos perdiendo un recurso humano valioso ahí, ¿verdad? Que cierto, cometió un delito, pero que puede dársele una oportunidad de pagar una multa, por ejemplo, un convenio social, un convenio de pago, ¿no? Y eso sí, si sale y vuelve a delinquir, entonces regresa a cumplir la pena anterior pendiente, más la nueva, y nadie va a querer volver a regresar a la cárcel, porque es cierto, miren, es un secreto de voces y es la realidad. Tenemos centros carcelarios ahí se ha visto últimamente en las noticias, con ciertas comunidades, ciertos privilegios, etcétera, que no aleja del derecho más valioso que tiene una persona, que es su libertad. Claro. Y entonces, por muchas comodidades que tenga, pero esta persona está privada de su libertad. Y tal vez es una situación preventiva, recordémonos y no olvidemos que está su principio de presunción de inocencia. Entonces, ¿cómo poder o tener que abusar? No solo después de los 6 meses de investigación se quedan por años las personas ahí en situación preventiva, sino que también en esas malas condiciones en las que tenemos a las personas privadas de libertad realmente. ¿Qué podemos obtener de esa gente? No podemos obtener más que remordimiento, o sea, un repudio hacia la misma, como nosotros los tenemos ahí. Entonces yo creo que también está el otro lado, ¿no? Y no olvidarnos, porque tampoco quiero yo que vayan a pensar que voy a defender o abogar por las personas privadas de libertad, porque tenemos el otro lado de las personas privadas de libertad que realmente sí representan un peligro, no solo para la población reclusa, sino que para la sociedad en general, y que también necesitamos centros de máxima seguridad, según una clasificación correcta de personas privadas de libertad. Para quienes realmente representen una amenaza, de verdad deberían estar protegidos y custodiados, y otros pues con una oportunidad de apertura a esa reinsertarlos nuevamente a la sociedad, y que sean también personas que generen, que provean, que sean responsables con su familia que esté afuera. Porque si no, lo que vamos a provocar es que esas familias se desintegren y terminen abandonados en sus... Totalmente. ¿Verdad? Esa es la situación. No, y fíjate que, digamos, yo recuerdo que cuando nació la ley en el 2006, fue bajo el contexto de la toma de Pavón. No había una ley, no había una ley ni un reglamento. Y lo que vos decís es correcto. Ya no es lo mismo ese sistema carcelario del 2006 a lo que estamos ahorita 19 años después o 20 años después, ¿verdad? No es lo mismo, la población es más grande, ya cambiaron las modalidades, las tecnologías han cambiado también, la gente que está en las cárceles, antes pues era otro tipo de delitos los que se cometían, y hemos visto que han bajado unos y casi ya son inexistentes, pero ahora surgen otros. Entonces, esto tiene que estar siempre actualizándose, ¿verdad? Pero tenemos un minuto para irnos a un corte, Milik, pero te quiero dejar esta pregunta. Vamos a hablar un poquito sobre la rehabilitación y la reinserción. Para mí es un tema que es utópico. ¿Por qué? Porque hay muchos factores alrededor de la rehabilitación y la reinserción que en el sistema penitenciario no se dan. Entonces, eso es un tema importante, porque todos dicen, bueno, están todos presos ahí, pero que se pongan a trabajar y todo. Pero ¿cómo se van a poner a trabajar si no hay condiciones?
¿Cómo quieren que estudien si no hay condiciones? ¿Cómo quieren que estén bien si no hay salud? ¿Cómo quieren que salgan ellos de ese círculo vicioso si no hay rehabilitación? No hay equipos multidisciplinarios que comentabas vos que podrían hacerte todo ese análisis. Vamos a ir vamos a agarrar esta pregunta ahí. Vamos a ir a un corte comercial. Esto es Factor Seguridad. Estamos con el licenciado Norman Ruano. Buenas noches, de nuevo aquí en Factor Seguridad con Norman Ruano, licenciado criminalista, criminólogo, experto en temas penitenciarios. Acaba de sacar un libro que se llama El infierno penitenciario guatemalteco. Realmente se lo recomiendo, es un libro muy interesante, muy bien estructurado, con muchas cosas que nadie habla. Y hablábamos aquí fuera de cámara con Elic Ruano que tocar este tema es sensible por todo lo que ha sucedido. Tuvimos ahorita en esta semana una requisa en una de las cárceles más grandes del país, donde se encontraron armas, se encuentran teléfonos, drogas, que es lo común y no debería de ser así. También hemos tenido algunas audiencias o algunas vistas de algunos reos, tanto hombres como mujeres, que gozan de ciertos privilegios. Eso siempre ha sido así y difícilmente va a cambiar, porque es de vuelta a lo mismo, es una sociedad en una sociedad. Allá en las cárceles, quien tiene plata sobrevive. Y aquí hay una parte que lo vi rápidamente, donde dice la diferencia entre los ricos y los pobres, ¿verdad? Casi siempre en las cárceles la mayor cantidad de gente son los pobres, son las personas que no han tenido una buena asesoría legal, son las personas que paran siendo los chivos expiatorios. Es rara la persona de poder adquisitivo que logre estar mucho tiempo ahí, a menos de que hayan sido problemas políticos o económicos muy fuertes. Entonces es que es complicado. Y una de las reflexiones que estábamos haciendo con el IC es: no podemos decir que nunca nos va a pasar esto. Yo nunca pensé haber estado preso tantos años y sin ser vencido en juicio, más sin embargo lo estuve y viví todo esto que tiene este libro. Y el IC también, que ha estado en estos temas, también tiene conocimiento de muchas cosas que suceden ahí que siguen siendo lo mismo. No importa si fue la década pasada o esta, sigue siendo lo mismo. Pero vamos a retomar de nuevo la entrevista con el IC y hablábamos sobre la reinserción y la rehabilitación, que yo te decía que para mí son dos temas que son complejos y difíciles de llevar. ¿Cómo ves vos en tu experiencia y lo que has visto? ¿Es realmente posible instaurar un proceso de rehabilitación o reinserción en este sistema penitenciario como lo tenemos ahorita? Sí, claro. Sí es muy posible, y es que en realidad el sistema penitenciario guatemalteco, bueno, primero tenemos que tomar una decisión, tanto como población como sociedad, qué es lo que queremos hacer con nuestras personas privadas de libertad. Si lo que queremos es castigarlos, tenemos ejemplos, no hay que ir tan lejos, ¿verdad? Aquí el vecino país, un ejemplo de cómo se maneja un centro penitenciario, un centro carcelario, con ciertas normativas que se reflejan claramente que son como un castigo. Claro. O si nosotros queremos realmente rehabilitarlos y reinsertarlos a la actividad económica, a la actividad familiar, a la sociedad guatemalteca en realidad. Eso es lo que tenemos que decidir. Igual como Estado, como visión de Estado, realmente debería ser. La cárcel no fue creada inicialmente con medios de castigo. Realmente fue con medios curativos, o sea, vamos a curar a estos enfermos, a este enfermo que por distinta u otra razón cometió tal acción criminal. Pero bueno, entonces la otra parte es el gobierno, la visión que tiene el gobierno, el Estado, en la voluntad política que va a tener para abrirse y abrir ese espacio y decir, rehabilitemos, corrijamos, eduquemos, ¿verdad?, a las personas privadas de libertad. Entonces vamos a abrir los espacios. Para principiar, en Guatemala, por ejemplo, tenemos granjas de cumplimiento de condena y estas son las aptas por el espacio y extensión territorial, por eso se llaman granjas.
donde podemos ocupar a las personas privadas de libertad. Entonces el sistema penitenciario, el gobierno tiene que abrir políticas de rehabilitación, políticas de reinserción social para las personas privadas de libertad. Sí se puede hacer. No podemos obligar a las personas por un tratado internacional ratificado por Guatemala, no podemos tener el trabajo obligatorio, pero sí podemos, hay muchas personas privadas de libertad que quisieran tener una oportunidad de trabajar, de laborar, que ya han avanzado en un proceso de su condena. Entonces tiene que empezar a funcionar realmente la Comisión Nacional del Sistema Penitenciario de manera coordinada e interinstitucional, donde el organismo judicial, donde la Defensa Pública Penal, el Ministerio Público, Sistema Penitenciario, Ministerio de Gobernación, tienen que ponerse de acuerdo y abrirse a estas nuevas políticas de rehabilitación social, donde le brindemos la oportunidad realmente a las personas privadas de libertad para que trabajen. El que quiere, y el que no quiere trabajar no lo vas a obligar, pero tampoco va a tener los beneficios. Hoy por hoy aparece el beneficio de que estudias y trabajas y por 2 días, un día menos, ¿no?, de cárcel. Entonces, no es que el día y la noche le vale por un día, sino que es realmente con trabajo y estudio. Entonces, y comportamiento, buena conducta, aunque esta cada 6 meses prescribe, pero en realidad si está registrado que está estudiando, porque hay programas de estudio, pero qué tan efectivos están siendo, ese es el detalle, ¿no? Entonces abrirse a este espacio. Pero por ejemplo, tenemos hoy por hoy una de las primeras problemáticas que ahora en las granjas de cumplimiento de condena tenemos personas en situación preventiva. Entonces desde ahí ya estamos perdiendo ese sentido de control en cuanto a las políticas de rehabilitación, aunque las personas privadas de libertad desde el primer día que está en prisión, ya sea por detención preventiva, debe tener la oportunidad de incluirse en programas educativos y también de trabajo, estudio, entretenimiento. Yo por ahí les digo, en la experiencia que yo tuve, se acercaba un poco el Ministerio de Cultura y Deportes y hacía algunas actividades deportivas, campeonatos, por ahí ejercicios, dinámicas, también en cárceles de mujeres como Zumba, etcétera. Todo ese tipo de actividades que es lo poquito que se veía por ahí. Pero una oportunidad laboral no había realmente para ellos. Entonces ahí era como que sálvese quien pueda. Yo si tengo recursos y puedo ingresar mi laboratorio o materia prima para trabajar dentro de la cárcel y sacar eso después al exterior, tal vez a comercializarlo o algo así, también a contratar más privados de libertad. Entonces lo manejan de manera personal, ¿verdad? Claro. O empresarial. Y recordemos que el Estado no es una empresa, pero creo que modificando, y por ahí también le respondo un poquito la pregunta anterior en cuanto a qué reformas podía tener o si la ley realmente. Entonces hay que buscar este tipo de innovación, ¿verdad? Porque también la criminalidad es dinámica, entonces también el Estado debe ser dinámico en cuanto a crear nuevas oportunidades y espacios como el régimen cero ocio, que lo maneja República Dominicana, lo maneja también El Salvador con otros privados de libertad. Recordemos que allá es estrictamente el tema de castigo y cárcel de extrema seguridad para pandilleros. Entonces, para otras personas podemos conocer lo que están haciendo con otro tipo de cárceles en El Salvador. Panamá, que ahora está cambiando su sistema penitenciario, ellos tenían un sistema carcelario peor que el guatemalteco, totalmente. República Dominicana también tiene un modelo bien interesante. Nuevo modelo de gestión penitenciaria que Guatemala ha hecho una prueba acá recientemente, pero es bastante costoso, bastante oneroso. Es el de Fraijanes 2. Fraijanes 1. Fraijanes 1, que era una cárcel de máxima seguridad, era la única, con protocolos de máxima seguridad. Este centro Fraijanes 1 no tenía nada que envidiarle a una cárcel ADX de Estados Unidos. Claro. Vestido naranja, todos los protocolos de máxima seguridad. Y al final lo terminaron entregando en un momento dado esta cárcel al nuevo modelo de gestión penitenciaria. Y hoy tienen un promedio de 70 mujeres en el nuevo modelo de gestión penitenciaria, que ya está aprobado, que es bastante efectivo. Pero imagínense, rehabilitar 70 mujeres que están por cumplir una condena, ¿a qué costo económico? Claro. Para un país como Guatemala, que tiene un presupuesto en cuanto al sistema penitenciario que solo alcanza para alimentación, combustible y funcionamiento únicamente, y no hay nada más que invertir. Entonces esa es la realidad. Entonces tenemos que volver nuevamente a la voluntad política de apertura a qué queremos hacer con nuestras personas privadas de libertad y abrirle los espacios para, tal vez si no es el Estado, entonces alianza público-privada,
instalar módulos de fabricación, de industria, Claro. y que estas personas también generen algo dentro de las cárceles, porque ellos necesitan mandarle algo a sus familias, necesitan también subsistir ahí, porque no necesitan funcionar, No, y hay muchas personas que, digamos, que caen en el sistema penitenciario, en ese infierno, porque realmente sí es un infierno bajo las condiciones en las que uno termina de estar ahí, pero digamos que son buenos artesanos, que tienen muy buena capacidad de poder hacer cosas. Yo vi muchas personas que podían pintar, gente que hacía hamacas, gente que hacía cuadros, tazas con caoba, ya en algunas cárceles más grandes, bisutería, las maquilas, estoy viendo acá. Yo conocí de primera mano el funcionamiento de las maquilas. Podrían hacerse muchas cosas más, ¿verdad? Y hay una unidad en el sistema penitenciario que se encarga de comercialización de lo que sale de allá, ¿verdad? Correcto. Pero lamentablemente no es una prioridad, no es una prioridad entre las políticas penitenciarias. Eso es uno de los temas que generan problemas. Otra cosa que quedamos en el tintero, que lo comentaste, tenemos 26,000 presos, aproximadamente hay entre 3,000 a 4,000 personas que ya cumplieron su condena y siguen presas, pero no hay como una unidad o interinstitucional que venga y agarre a esos 3,000 a 4,000 presos y les haga su expediente y lo saque. Y siguen ahí ellos gravitando ahí, están abandonados, no solo están presos en el infierno, sino abandonados ahí. Y eso podría desfogar, ¿no? Podría desfogar. Y a su vez también la clasificación, que también no lo hemos hablado. En todas las cárceles no hay una sola donde no haya mezcla entre condenados y detenidos preventivamente. Y además también los niveles de peligrosidad, ¿no? Correcto. O sea, también no se respetan. ¿Qué pensás cuál podría, si yo te dijera a vos, qué podríamos hacer para poder echar a andar ese tema de la clasificación? ¿Qué podríamos hacer? Bueno, es importante, y ahí sí que es un compromiso personal que tengo en cuanto a la promoción de los profesionales de la criminología, y creo que hemos de ya empezar a trabajar con criminólogos, porque estos son los expertos y adecuados profesionales para realizar la perfilación criminal de las personas privadas de libertad. Hoy tenemos 26,000, les digo, si hay personas perfiladas con perfil criminal elaborado, tal vez habrán unas 500 o 1,000, no sé, y deberían de estar todas las personas privadas de libertad con un perfil criminal elaborado. De acuerdo a esto, vamos a terminar en un diagnóstico y pronóstico, el cual nosotros podemos utilizar para clasificar adecuadamente a las personas, no solo por delitos, no solo por nivel de peligrosidad, ¿verdad?, sino que también adecuarnos a un mejor sistema, porque hoy, imagínense, tenemos centros carcelarios donde una malla divide a los hombres y las mujeres. Entonces eso atenta contra otras cosas más vulnerables todavía. Miren, no hace mucho tiempo se captura una estructura criminal de trata de personas dentro del sistema penitenciario. O sea, lejos de querernos, nosotros deberíamos de estarlos protegiendo, custodiando y resguardando, nosotros los utilizamos, ¿verdad? Entonces, no es posible que sigamos ante esta vulnerabilidad de riesgos. Entonces, el sistema penitenciario sí tiene la oportunidad, con lo que tenemos nosotros ahorita, podemos empezar a hacer realmente algunos cambios trascendentales, una transformación, iniciar una transformación del sistema penitenciario y poder abrir las puertas a las personas privadas de libertad a que pues, trabajen, se mantengan ocupados. Es que esa es la realidad. Cuando nosotros venimos y lo que hacemos únicamente con tenerlos ahí, se convierte en un cementerio de vivos. Y estos van a pensar en drogas, atentan entre ellos mismos, alteran el orden, porque también carecen de liderazgo, y los privados de libertad, ante la ausencia y presencia del Estado, necesitan que alguien tome el liderazgo, y a veces los privados de libertad que toman el liderazgo ahí adentro lo hace para intereses personales o particulares directamente, o criminales, ¿verdad? Y no lo hace con función de una convivencia, porque es un mini estado en el cual tienen que buscar realmente el bien común. Sí, no, y fíjate que aquí en el capítulo 9 del libro de Kiel
Se habla sobre las propuestas de soluciones y cabal lo que vos estás hablando, educación intensiva, académica, la mejora de la infraestructura. Hablábamos fuera de cámaras que la infraestructura penitenciaria data de los 60, 70 por ahí, que estaba preparada para 6,000 personas a lo máximo, y ahorita tenemos 26,000, solo el preventivo tendrá 6,000, 7,000 personas ahí adentro, en hacinamiento absoluto, ¿no? Entonces, también esos son temas que ahorita se quieren hacer, ¿verdad? Hacer unas nuevas cárceles, empezar a hacer nuevas clasificaciones. Me recuerdo que en alguna época se trató de levantar un censo penitenciario, digamos, donde se ve quién es la persona, padre, madre, sus tatuajes, estatura, etnia, religión, por qué entró. Entonces se trataba de como ver, ahí sí que el lote, ¿verdad? El lote penitenciario, porque eso también te va a dar una tendencia o una línea base para poder vos decir, ¿Qué es lo que necesitamos? ¿Qué se necesita hacer, verdad? Y eso no se ha hecho por años, no se ha hecho por años porque no hay quien haga ese tipo de clasificaciones. Ahora bien, aquí hablas también sobre los modelos internacionales factibles. Ahorita el modelo por excelencia es el de Bukele, pero el de Bukele tiene también un previo, que es el control territorial. O sea, él vino, agarró Santa Tecla, digamos, o Santa Ana, la vació de todo lo que pudiera ser delincuente y al Secot, ¿no? Aquí en Guatemala estábamos hablando sobre los temas, por ejemplo, que desde las cárceles se sigue generando. Aquí hemos tenido gente ya que nos ha hablado sobre el tema de las extorsiones. El 80% son generadas desde las cárceles. ¿Eso qué significa? Que no hay tecnología que detenga las llamadas. Está claro que uno puede efectuar llamadas, pero bajo los medios de comunicación legales, ¿no? Los teléfonos públicos que están en los penales, sí. Pero digamos la gente viene y agarra el teléfono para extorsionar, y están tanto las pandillas que lo hacen en menor escala ya, porque ahora sus temas son otros, y ahora están los famosos imitadores, ¿no? Que vienen ellos y agarran la jerga o los vocabularios o la forma de hablar de las pandillas y empiezan ellos a extorsionar como que fueran ellos pandilleros. Entonces, ¿qué ves vos, por ejemplo, a nivel de tecnología? ¿Qué podríamos hacer ahorita? Ahorita pues se remozó el infiernito, porque básicamente eso fue lo que se hizo. Sí, se fortaleció, yo lo conocí en algún tiempo, tiene ciertas medidas de seguridad fuertes, como el Boquerón, por ejemplo, que también es otra cárcel de máxima seguridad, pero digamos, se sigue generando la delincuencia ahí. ¿Qué hacemos? Entonces, ¿qué hay que hacer? Yo siento que tenemos que cambiar la forma de estructurar el presupuesto del sistema. Mire, y esto sí, a la pregunta anterior que se me escapó una parte, el tema de por qué no salen o por qué no se trabaja con los 4,000 que ya cumplieron y que no salen, ¿verdad? Lo que pasa es de que, miren, la corrupción realmente en nuestro país está institucionalizada. Eso no lo podemos negar. Entonces, Policía Nacional Civil informa, si no, el mismo sistema penitenciario corrompido totalmente en cuanto a las personas que gobiernan las cárceles. Defensa Pública Penal no actúa, sino existe otro medio. Entonces ahí están los expedientes y para irlo a sacar al juzgado de ejecución hasta allá abajo donde está escondido, donde lo extraviaron, entonces, hace falta ciertos procesos que no vamos a hablar ahorita sobre eso, pero en realidad no es tan fácil para ellos. Y si las personas privadas de libertad está ahí después de 10, 15, 20 años, que ya lo abandonó su familia, que no tiene recursos, ¿cómo va a salir? O sea, no hay una opción a esto. De acuerdo a esto, entonces les decía que la corrupción se institucionaliza, los cohechos, los sobornos son un camino a seguir para poder salir. Y entonces ahí se convierte el famoso título del sueño de libertad, ¿no? Entonces, bueno, ahora bien, con el tema del Renovación 1, se llama ahora el Centro del Infiernito. Yo tuve la oportunidad de estar ahí varios meses, y es un centro de máxima seguridad obsoleto con una historia delictiva, de fugas incluso, y todo lo demás. Entonces,
en realidad se hizo un remozamiento, está bien, es lo que a la mano y actualmente se puede hacer o inmediato se puede hacer con lo que se tiene, empezar a remozar y ampliar los centros carcelarios para darles mayor capacidad y mejor cobertura. Entonces, el tema de los bloqueadores de señal, miren, yo en lo personal no hablaría ni de bloqueadores de señal. ¿Por qué? Porque es aceptar que dentro de las cárceles van a haber teléfonos. Claro. Entonces yo no permitiría que haya un teléfono dentro de la cárcel y buscar la forma, la modalidad, la estrategia para que eso no suceda. Entonces, como hay varios ámbitos, no nos alcanzaría el tiempo para entrar en todos esos detalles, pero dentro de las propuestas de solución del capítulo 9 que usted me hablaba, hay cosas como realmente el sistema penitenciario necesita una transformación, necesita una reingeniería. La propuesta real que va a venir en el capítulo, la edición número 2 del libro, es que el sistema penitenciario tiene que dejar de pertenecer al Ministerio de Gobernación definitivamente. El director general del sistema penitenciario no puede ser puesto a dedo, él tiene que ser nombrado por como nombran como un grupo colegiado. Sí. Podemos incluir a Defensa Pública Penal, Ministerio Público, NACIF, Organismo MP. Judicial, NACIF, exacto, un consejo que tiene que nombrar, o una comisión se llama, ¿no? Una comisión postuladora y nombrar directamente. Si no tenemos carrera penitenciaria, nombrar directamente y el sistema penitenciario tiene que ser autónomo. Colombia tiene su Instituto Nacional Penitenciario, INPEG, pueden buscar información sobre cómo funciona, es muy efectivo. Es autónomo, no va a recibir llamadas políticas donde le dicen, mira vos, a no lo metas a sectores, o poder influir de alguna manera eso, sino que tratar con el tema de la desigualdad, ¿verdad?, que hoy existe, porque el que puede ejerce poder sobre los demás, entonces hay violencia, atentan contra su dignidad y nadie está viendo sobre eso, a nadie nos importa, pero en realidad usted lo dijo. Nadie de los 19 millones de guatemaltecos actualmente, nadie de las personas estamos exentos de poner un pie un día en un centro carcelario y ahí tal vez va a cambiar nuestra forma de ver las cárceles. Claro. Porque hasta que un día tengamos a un hermano, un hijo, un papá, un esposo dentro de la cárcel, vamos a comprender lo que realmente debemos de reflexionar de nuestro sistema penitenciario, porque ahí es lo que sucede, ¿no?, en realidad. Entonces necesitamos transformar, buscar una verdadera propuesta de solución. Si llegara a tener un sistema penitenciario autónomo, como es el MP, como es el INACIF, está muy lejos. Necesitamos demasiada voluntad política dentro de un Congreso de la República donde digan, bueno, vamos a crear un Instituto Nacional Penitenciario con carrera penitenciaria. Ahí sí que es una reingeniería, por eso lo decía. Y entonces ahí sí, invertir, ¿verdad ustedes? Creo que va a ser prácticamente una única inversión, pero de ahí únicamente mantenimiento, una depuración del personal. Ahí hay gente con mucha experiencia, muy buena experiencia, pero también hay otros que tienen una mala experiencia y que contaminan, ejercen en los centros carcelarios esa institucionalización del soborno, institucionalización de dádivas, ¿verdad? Entonces, de malos manejos, y todo eso lo tenemos que ir evitando realmente con una verdadera propuesta de solución. Sí, no, y fíjate que también, ahorita me recordé de algo que se me pasó. Guatemala tiene un sistema de justicia represivo, ¿no?, que todo lo arregla con cárcel, ¿no? Pero cuando la solución es ir a arreglar las cosas con cárcel y vos vas a una cárcel donde te vas a ir a desarreglar más, entonces caes en un círculo vicioso. Y eso se generó mucho durante los años de CICIG. Hubieron cualquier cantidad de personas que pasaron detenidas años, generó una mora judicial terrible. El Ministerio Público de esa época se vio con miles de casos que no podía solventar, las cárceles topadas por todos lados, con un montón de gente, que al final salieron y digamos, ¿y qué más? ¿Va? O sea, eso es el tema. Digamos, no estamos aquí hablando de que pobrecitos los presos, porque yo fui preso y el IC ya estuvo trabajando ahí. Yo no me estoy victimizando en nada de esto. Lo que estamos diciendo es que tenemos que ponerle atención al sistema penitenciario,
¿Por qué? Porque de ahí es donde surgen muchas cosas. Si nosotros logramos controlar y organizar ese tema de una manera humana, con derechos humanos, con un marco legal robustecido, con tecnología, con profesionalización, con educación, la cosa va a caminar para la sociedad que está afuera, ¿ya? Y pensemos que, otra vez repito, nadie estamos exentos de volver a entrar ahí o estar ahí. Así es. Porque ahí alguien que no paga una manutención, alguien que estaba borracho y chocó, hay miles de casos que puede uno ir a parar a ese infierno. Entonces, Milik, tenemos 30 segundos ya. De verdad ha sido un gusto tenerte por acá con nosotros. ¿Dónde podemos conseguir el libro? Pues hay una librería, yo lo estoy anunciando en mis redes sociales. Okay. La invitación es para que me sigan y yo lo he anunciado en redes sociales. Y pues hay un número de teléfono al cual se comunican y ahí se envía. Es el 5422-7600. Entonces se comunican vía WhatsApp y se envía al lugar de destinos con los datos. Ok, pues bueno, este es el libro del licenciado Ruano. Un gusto, gracias. Buenas noches, Guatemala. Esto fue Factor Seguridad por TVGT.